Voy a compartirles pantalla. Ya están visualizando la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Habíamos finalizado en nuestra primera sesión con los órganos principales de las Naciones Unidas. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la Carta Internacional de Derechos Humanos? ¿Quién me dice qué componía esa carta? 3 documentos la componen. Aquí, profe, no lo escucho bien. ¿Qué documentos componen la Carta Internacional de Derechos Humanos? Eso lo vimos hace un ratico. Yo les dije, hay 3 documentos que componen esa Carta Internacional de Derechos Humanos. Profe, Consejo de Derechos Humanos, el examen periódico y los procedimientos especiales. Lo que tú me estás mencionando son los órganos. Los órganos de la Nación. Señora. Los derechos humanos, el Pacto Internacional Cívico y Político, el social y el cultural. Sí, exactamente son esos 3 documentos. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El segundo es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el tercero es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con sus respectivos, ¿qué les dije? Con sus respectivos protocolos facultativos. Entonces, para realizar el siguiente ejercicio es necesario conocer los 2 pactos. Recordemos que ya vimos la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual dijimos que era el documento máximo. ¿Quién me recuerda qué era la declaración? Nos devolvemos un poquito para que lo tengamos claro. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue el primer documento, ¿no?, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se ofrecen principios que están dados en 30 artículos, los cuales contienen 30 derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento para todos los estados partes de esta declaración. Seguido a esto, nos mencionaba que hubo una Carta Internacional de Derechos Humanos, la cual está compuesta por esta Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con 2 pactos llamados el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con los protocolos facultativos de cada uno. Entonces vamos a ver esos 2 pactos que nos hace falta. Entonces, el primero de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, nos dice que este pacto fue adoptado también por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre del 66, pero solo hasta 1976 entró en vigor. ¿Qué es entrar en vigor una norma? O sea, entró en forzoso cumplimiento. En mayo del 2012, esta convención o este pacto había sido ratificada por 167 estados. O sea, de esos 193 estados que hacen parte de las Naciones Unidas, solo 167 estados miembros han ratificado ese pacto internacional. ¿Qué es ratificar? Obligarse a esos lineamientos de esa convención. ¿Qué es lo que trae este pacto? Pues derechos civiles y políticos y libertades que están también en esa Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿De qué consta este pacto? Consta de un preámbulo y 53 artículos. Y nos dice que nuestro primer artículo dice que los estados se comprometen a promover el derecho a la autodeterminación y a respetar ese mismo derecho. También reconoce los derechos de los pueblos
a disponer cuáles pueblos, pues los que ratificaron este pacto internacional. ¿Cuántos fueron los estados que ratificaron el pacto? 160 y algo. 167 estados han ratificado el pacto internacional. Ojo, no necesariamente los 193 estados miembros de las Naciones Unidas están obligados a ratificar pues todos los lineamientos que se den dentro de ese sistema universal, como pasó con este pacto. De esos 193, solo 167 lo han ratificado, se han obligado a este pacto. Entonces, ¿qué es lo que le reconoce este pacto a cada uno de esos países? Que ellos dispongan, comercien y posean libremente los recursos y las riquezas naturales de cada territorio. También nos dice que este pacto internacional desarrolló 2 protocolos facultativos. ¿Cuáles son esos protocolos? El primero, que fue aprobado cuando se aprobó este mismo pacto y que estableció mecanismos internacionales de investigación y denuncia para contribuir al cumplimiento del mismo. Y el segundo protocolo está destinado a abolir la pena de muerte. Entonces, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene 2 protocolos facultativos. Uno, destinado a la cuestión del procedimiento de la investigación y la denuncia, y otro a la abolición de la pena de muerte. ¿Existe algún mecanismo de control para que se cumplan estos lineamientos sentados en este Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos? ¿O solo queda en el papel y usted verá si Estado parte los cumple o no? Entonces, nos dice, un momentico, sí lo hay. Antes lo hacía la Comisión de Derechos Humanos, pero recordemos que a partir del 2006 se cambió esa Comisión de Derechos Humanos por el Consejo de Derechos Humanos. Y es este Consejo de Derechos Humanos quien hace ese mecanismo de control a través de los exámenes periódicos universales para revisar el cumplimiento de esos lineamientos y que este cumplimiento sea más efectivo y transparente. ¿De qué manera hacen esa revisión? Los estados partes tienen que informar o realizar un informe periódico. ¿De qué? De cómo está su estado en materia de derechos civiles y políticos. Y a través de este informe será, dentro de ese examen periódico universal, que se den unas recomendaciones para estos estados. También recordemos que estos informes y estas recomendaciones son públicos, es decir, que lo podemos visualizar a través de la página de las Naciones Unidas, hacerle un seguimiento. ¿Qué nos dice también? Que todos los estados partes, al finalizar cada 4 años, recuerde que el examen periódico universal se da cada 4 años, se hace una revisión de esas medidas, de esas recomendaciones que se les dio a esos estados partes para saber si se está garantizando el respeto de esos derechos humanos que en su momento se consideraron vulnerados o amenazados en el territorio del cual hace el estado parte. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces va a decir, bueno, yo a usted le hice una serie de recomendaciones, vamos a ver si usted las ha cumplido, y si no las ha cumplido, miremos a ver cómo hacemos un acuerdo para que ustedes en el transcurso de los otros 4 años, cuando les toque llegar y presentar el otro informe periódico, pues se hayan implementado estas recomendaciones. ¿Cuáles son esos derechos civiles y políticos de los que me habla el pacto? Que también recuerde que es una de las generaciones en la Declaración de los Derechos Humanos. Recordemos que la Declaración
tiene 3 generaciones y la primera de ellas es acerca de derechos civiles y políticos. Entonces, dentro de esos derechos civiles y políticos tenemos el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a no ser sometidos a esclavitud ni servidumbre, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a la libre circulación, el derecho a la justicia, a la privacidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de opinión y expresión, a la de reunión pacífica, a la de asociación, a la familia y al matrimonio, a la protección del menor, a la participación política y a la igualdad ante la ley. Ahora vamos a ver lo que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el otro documento del cual hace parte la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y dice que este pacto fue aprobado mediante una resolución 2200 en el siglo XXI, esto es del 16 de diciembre de 1966, por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, perdón, siglo XXI no, esto es antes del siglo XXI. Entonces, esto fue en el año 1966 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, de manera conjunta, que se aprobaba también el otro pacto llamado Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ambos tratados, o sea, ambos pactos internacionales desarrollan el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que recuerden que es el primer documento que hace alusión a toda la garantía de los derechos humanos y nos dice que es obligatorio que los Estados partes se sometan a su cumplimiento. ¿Por qué? Porque así lo han manifestado al ratificar este pacto internacional y por lo tanto van a quedar vinculados a ello. ¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales? Entonces me dice que son aquellos derechos de igualdad material, por medio de los cuales se pretende alcanzar una satisfacción de necesidades básicas de la persona y el máximo nivel posible de vida digna. ¿Cuál es la diferencia entre estos y los civiles y políticos? Que los civiles y políticos persiguen es la protección de los seres humanos contra abusos de autoridad del gobierno como tal, que atenten contra la integridad personal, la libertad o la legalidad en los procedimientos administrativos y judiciales. En los económicos lo que se busca es que yo, ser humano, yo, persona, que hago parte de ese territorio del cual está ese Estado parte, logre cumplir esas necesidades básicas. ¿Para qué? Para tener una vida digna, para tener un trato digno en la sociedad. Aquí no hay algún abuso de autoridad, aquí solo se busca que yo esté bien, que mi núcleo familiar también lo esté, que mi semejante también logre cumplir esas necesidades básicas que necesita el ser humano. Y en los civiles y políticos son los que a mí me protegen de ese abuso que hace el Estado a través de su máxima expresión, que es llegar y alcanzar los límites de autoridad que están permitidos y que atentan de alguna manera mi integridad personal y la legalidad de esos procedimientos. ¿Cuál es la función de este Pacto Internacional de Derechos Económicos? Entonces son los siguientes. La del pacto como tal es obligar a los estados a cumplir esos derechos y deberes que están allí consagrados en el pacto.
y mientras que la del protocolo posibilita que las personas accedan a una instancia internacional para la defensa de estos derechos. Es decir, cuando yo veo que internamente en mi país realicé todo lo posible porque a mí se me garantizara ese derecho y no vi una solución o me siento aún amenazado o vulnerado, entonces yo a través del protocolo que tiene el pacto, ojo, no en el pacto, sino el protocolo, porque el pacto lo que trae son los lineamientos, ¿para qué? Para que el Estado los cumpla. Pero entonces, ¿cuál es la herramienta que a mí ese pacto me da para que yo persona, yo Caterine, pueda llegar y exigir el cumplimiento de esos derechos? Que a través del protocolo yo pueda acceder a una instancia internacional para decirle, oiga, mire que mi territorio, el cual es un Estado parte y que ha ratificado ese pacto internacional, está vulnerando y amenazando esos derechos. ¿A través de qué lo hago? Pues a través de una petición en donde yo les ponga de manera clara a las Naciones Unidas cuál es la violación que tengo de esos derechos que están allí en el pacto. ¿Y quién es el que conoce eso en primera instancia? Pues será un comité designado por las Naciones Unidas, el cual se llamará Comité de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, quien va a ser el encargado de vigilar e investigar pues todas las reclamaciones concernientes a este tipo de violaciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de diferencia entre los tres documentos que hacen parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos? ¿O tenemos claros las diferencias en cada uno de los documentos? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, por mi parte no, profe. ¿No? ¿Todo claro? Todo claro, Sí, profe. podríamos decir. Las preguntas vuelven después. Ok. Aquí hay en la cartilla que ustedes tienen en la página 46, que nos habla sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos. Volvemos. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos humanos? ¿Qué recuerdan ustedes de los mecanismos de protección de los derechos humanos? ¿Cuántas categorías tenemos? Eso lo vimos antes de ir a receso. Los mecanismos son 9. No, los mecanismos son dos. Acuérdense que tenemos dos grupos. Son 3, profe. No, señora, son dos. Cuando a mí me hablan de mecanismos, recuerde que me están hablando de algo general. Entonces yo voy a decir, los mecanismos de protección se dividen en dos categorías. ¿En qué categoría? En órganos basados en la Carta y en órganos basados en tratados. Esos son mis dos mecanismos de protección. Que cada categoría tenga órganos es diferente. Entonces, que en una categoría tengo 3 y en la otra tengo 9. Entonces, ¿cuántos mecanismos de protección de derechos humanos hay? Solo 2. Los basados en la Carta y los basados en tratados. Ya es diferente la pregunta si yo les realizo, díganme los órganos de los mecanismos de protección de derechos humanos. Entonces me van a decir, entonces hay 9 órganos por un lado y 3 órganos por otro lado. Pero realmente son 2 los mecanismos. Recuerden eso. Entonces me dice aquí me dan una serie, un listado de convenciones
y me dice que vamos a seleccionar una de las convenciones mencionadas en el listado anterior y vamos a resolver el siguiente cuestionario. Entonces, cada una va a elegir una sola convención y vamos a exponer como para conocer un poquito de cada convención. Allí están viendo mi pantalla todavía, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Ese es el listado de las convenciones. Entonces, la primera me va a decir, yo voy a elegir porque a mí me encantan los derechos de la mujer, entonces voy a elegir la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Otro no, a mí me encanta es sobre el matrimonio, otro la discriminación. Entonces, cada una va a elegir una. ¿Quién empieza? Y me va a decir, yo elijo tal. Yo sobre de la mujer. Espérenme, ¿quién me está hablando? Porque estoy así perdida. ¿Carol me habló? Profe, disculpe, me repite de nuevo qué es lo que hay que hacer. Primero hacer una escogencia de una convención y ya les digo qué es lo que hay que hacer. Listo, empecemos con Carol. Con Astrid, profe. Astrid. Astrid. Espérenme, ya les pongo acá. Astrid Yo escogió escogí el 8. los El derechos 7. políticos de la mujer Sí, señora. o la forma de discriminación contra las mujeres. No, el 7. Los derechos sobre los El 7. Convención sobre los derechos políticos de la mujer. ¿Qué derecho político de la mujer, digamos, es así trascendental que usted haya escuchado? El derecho a la igualdad. No. ¿No es? Y es algo fundamental. Profe, no le entendí. El voto. ¿Qué no El es? voto. ¿Qué derecho político de la mujer trascendental recordamos? El del voto. Recordemos que las mujeres no tenían el voto y que por allá se reunieron un grupo de mujeres, se alzaron en voz a exigir que si el hombre podía votar, ¿por qué la mujer no podía hacerlo? O sea, ¿por qué tenía que quedarse callada y doblegarse bajo la voluntad del pueblo? Se supone que era la voluntad del pueblo, el pueblo lo compone hombres y mujeres. Y uno de los triunfos en cuanto a derechos políticos de la mujer fue el derecho al voto. Por eso a lo mismo, la igualdad entre el hombre y la mujer. No, porque la igualdad es diferente. La igualdad tiene varias aristas. ¿Usted de qué igualdad me habla? Igualdad en la vivienda, igualdad en el trabajo, igualdad En de los trato. trabajos. Pero En los entonces trabajos. eso no Que es las mujeres un también derecho podamos político. ocupar Eso cargos. sería más convención de todas las formas de discriminación contra la mujer. Porque cuando yo no le doy la posibilidad a una mujer de hacer una labor determinada, entonces este ejemplo va más en la Convención 9. Cuando yo hablo de derecho político, recuerde que el político es el abuso de poder del Estado, esa autoridad que ejerce el Estado sobre mí. Entonces, ¿cuál era la autoridad que ejercía sobre mí? La de que usted no puede votar. ¿Y cuál fue el triunfo? Pues entonces que lograran que la mujer ejerciera ese derecho al voto. Seguimos. Carol, ¿qué elige? ¿Cuál convención? Pues lo que pasa es que yo no he podido escucharle bien porque se me estaba recortando todo todo este rato. No he podido entender. Tienes que elegir una convención de las que están aquí proyectadas. Todavía no he dicho qué es lo que hay que hacer.
tengo que elegir una de esas convenciones, ¿no? Una, sí. La que usted más. Pues elegiría la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Entonces, la 3. Listo. ¿Y Dayana cuál elige? Profe, yo elijo la 9, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Listo. Ahora sí les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Ustedes van a buscar cada convención en la web. Y van a realizar el siguiente cuestionario. Primero, ¿qué busca prevenir o codificar esta convención? O sea, ¿qué es lo que me dice esa convención? ¿Para qué se realizó? ¿Con qué fin? Segundo, vamos a hacer un reconocimiento si esas disposiciones que se dieron en esa convención, yo las veo reflejadas en la Constitución política. Y si yo las veo reflejadas, ¿qué artículo y cómo dice ese artículo? Ejemplo, les voy a poner que yo hubiera escogido esta, Convención sobre Derechos del Niño. Entonces yo voy a decir, la Convención sobre Derechos del Niño se creó para regular los lineamientos o la protección especial a la niñez, por cuanto en su momento estaban siendo sometidos a actos de esclavitud o actos discriminatorios, para lo cual entonces se ejerció un grupo aparte para los lineamientos de estos niños y niñas. Eso es lo que busca prevenir esa convención. ¿Cómo voy a reconocer si esa disposición que se dio en esa convención está dentro de la Constitución? Entonces me voy a la Constitución y voy a ver si mi Constitución política me habla sobre los derechos del niño. Entonces yo voy a decir, sí, efectivamente el artículo tal me habla sobre que todos los niños tienen derecho, Y ese es reconocer, o sea, voy a decir, si se está cumpliendo esa convención dentro de mi disposición interna. ¿Y cuál es mi disposición interna? La Constitución Política del 91. Esas dos cositas nomás vamos a buscar. ¿Sí me hice entender o hay alguna pregunta con el ejercicio? ¿Esta es para hacerla ya en este momento? Para hacerlo ya en este momento. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? Mirar a ver si realmente, como Colombia es un estado parte dentro de estos protocolos, dentro de estos pactos, dentro de esta Declaración de Derechos Humanos, vamos a visualizar si realmente eso que me dice esas convenciones están siendo adoptadas aquí en Colombia. Porque recuerde que eso es lo que me dicen. O sea, si usted es un estado parte, usted debe seguir todos los lineamientos y procurar porque su sistema normativo interno tenga todas las disposiciones internacionales que están contenidas, ya sea en una convención, en un tratado o en una declaración. No es tan difícil, es algo simple como para que ustedes tengan idea de cómo se debe hacer el ejercicio cuando yo tengo un instrumento internacional y quiero saber si ese instrumento internacional de verdad se está aplicando en el territorio nacional. ¿Entendimos el ejercicio o hay alguna pregunta con ello? Sí, entendí, profesor. Voy a hacer para hacerla un momentito para... Chicas.
Chicas, ¿entendimos el ejercicio? Yo lo entendí más o menos, profe. ¿Qué no entiendes, Carolina? ¿Quién me habla, Carolina? Sí, profe. ¿Qué es lo que aún no está claro? ¿Me puede poner, por favor, la otra y ya le explico? Profe, yo la verdad no entendí. Bueno, vuelvo y explico. Ay, Cada ay, uno, profe, pues usted cada uno dice, con una convención, ¿cierto? sí, Entonces, digamos que Caterine le tocó la convención. Entonces, yo me voy a la web y voy a decir, Convención sobre Derechos del Niño. Y yo voy a mirar de qué se trata esa convención. Entonces, me voy aquí, donde yo digo, mire, aquí me dice por qué era necesaria. Entonces, mi primer pregunta es, ¿qué busca prevenir o por qué se creó esa convención? Entonces, yo voy a decir, aquí este documento me lo dice, que es del UNICEF. Y llega, busco el apartado, leo un poquito. Entonces, voy a decir, voy a leer aquí por qué fue creado. Mire, entonces dice que esta convención era necesaria porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, algunos no la respetaban. Entonces, ¿para qué se creó? Para proteger la pobreza de sus niños, para limitar la desigualdad en la educación, en el abandono. Entonces, por esa razón se creó esta convención sobre los niños. Entonces, yo ya teniendo eso, me voy y miro, voy a buscar mi constitución política. Yo le digo Constitución Política del 91. Y si no lo quiero buscar así, entonces voy a escribir derechos de los niños en la Constitución Política de Colombia. Y vamos a ver qué me arroja. Entonces, yo lo que voy a mirar es a ver si realmente Colombia está adoptando esas convenciones. Entonces, yo digo así, porque mire, aquí dice artículo 44 de la Constitución. Entonces, yo voy a decir, sí se está adoptando esta convención en la Constitución a través del artículo 44 de la Constitución, el cual me dice que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad. No es más. Entonces, como ya cada uno de ustedes eligió una convención, yo lo que voy a hacer es investigar sobre la convención que elegí y hacer el ejercicio que yo realicé. Profe, me dice un poquito la cartilla, por favor, para ver la 9. Gracias. Ahora sí entendimos mejor o en qué hay dudas. sí, un poco mejor, profe. Es algo sencillo. Es más, la misma web no la dice, sino que hay que leer algo puntual para saber qué es lo que realmente yo estoy buscando. Como es algo sencillito, quedamos 15 minutos para que realicen ese ejercicio. Sí, señora. 15 minuticos y empezamos y cada uno empieza su exposición. Entonces empieza Carol, no, que a mí me tocó la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la cual fue creada para prevenir tales situaciones, para proteger tales derechos, y esa convención puede ser que no sea aplicada. Entonces, si no es aplicada acá en Colombia, entonces ustedes dicen, no, Colombia en la Constitución no tiene nada de artículos o nada dice sobre la discriminación racial. O en su defecto, si sí lo dice, no, sí, en el artículo primero, ejemplo, dice que se evitará toda forma de discriminación racial, independientemente de la raza, género, así.
Ese es el ejercicio. Y continúa la siguiente y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces nos vemos en 15 minutos para iniciar la exposición y ahí se Profe. finaliza. Señora, Profe, ¿me puede poner las preguntas, por favor? ¿qué le puedo poner qué? ¿Qué puedo poner qué? ¿Dónde están las preguntas, profe? Por favor. Ah, ok. Profe, La A y esto, la C. Solo la A y la C. Que busca prevenir o codificar la convención y reconoce estas disposiciones dentro de la Constitución Política de Colombia del 91. profe, Señora, es que creo que ya lo hice. ¿Será que lo puedo compartir y su merced me dice si es así? Es que así lo entendí. ¿por dónde me la va a compartir? ¿Por el chat o por el WhatsApp? Por el WhatsApp, por el interno, ¿sí? Ok, vale, Ya se lo envío, gracias. listo, vale. ¿Ya tomaron nota de las dos preguntas? Solo hay que resolver la A y la C. Listo, profe, ya se la compartí. Vale, ya la reviso. Ok, gracias. Bueno, el ejercicio, sí, no. O sea, eso es lo que dice la convención. Pero ¿con qué fin se creó? ¿O Pues por con qué el se fin. creó? O sea, por qué se creó en ese momento esa convención? O sea, el fin es ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas. Pero ¿por qué? O sea, ¿cuál fue el interés de crear esa convención? Y el articulado no va. El articulado va más con la convención que escogió Dayana. Porque acuérdense que son derechos políticos. Y el derecho político es lo que usted está mencionando ahí. Autoridad política del gobierno. Esa autoridad que da el gobierno en cuestiones de cosas públicas y políticas. Profe, pero yo busqué y así me apareció. Busca estos derechos de la mujer dentro de la Constitución política, a ver qué diferente arroja. Porque si yo lo leo así, a mí me parece que va más para el de Dayana que para esta convención sobre los derechos políticos de la mujer. Yo me iría más por la cuestión del voto. Mira a ver lo del artículo del voto o sobre la elección popular, a ver qué dice. Como estamos hablando de ocupar cargos públicos, porfa, revisa la cuestión de voto, los mecanismos de participación ciudadana o elección popular también podría ser. Revisa ese pedacito en sí, por favor.
Listo, son las 11:30 en punto. ¿Ya finalizamos el ejercicio? Sí, señora. Listo. ¿Quién desea empezar con el ejercicio? No sé si mis compañeras ya terminaron, profe. Demás compañeras, Dayana y Carol. Dayana y Carol, ¿ya finalizamos el ejercicio? Sí, señora, yo ya finalicé. Listo. ¿Y Carol? Sí, señora, ya finalicé el ejercicio. Listo. ¿Quién de ustedes quiere empezar? Falta Dayana, profe. No ha dicho si sí o si no. Astrid, empieza entonces. Y Profe, es que que no me digo, deja o sea, encender el audio, pero sí, ya casi acabo, profe. ¿Qué? Listo, empecemos con quien o sea, haya o sea, finalizado. o sea, leo lo que investigué. Sí, no es leer, haz una presentación, es una exposición, como si estuvieras dando un discurso. Entonces vamos a empezar así, a mí me correspondió la convención fulanita de tal, y empiezas a contarnos lo que tienes allí plasmado. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, tal cosa, entonces empiezas a hacernos un recuento de lo que para ti fue esa convención. Y la segunda es esto. Bueno, vamos a ver cómo me va. Bueno, Bueno, a mí me corresponde la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Esa fue creada el 2 de mayo de 1948 por la Conferencia Internacional Americana. Esta fue reconocida ¿para qué? El conocimiento de toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de nuestro país. Bueno, independientemente del país que sea, ¿sí? ¿Cuáles fueron esos derechos? El derecho a votar, el derecho a ser elegidas, nosotras, a que fuéramos elegidas nosotras las mujeres, el derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas. Eh, mm, 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 mm. Y por otro, esa es la primera pregunta. Y de la segunda pregunta, que nos habla de la Constitución Política, en el artículo 40, en la Constitución Política de 1991, en el artículo 40, que habla sobre, ordena a las autoridades garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública, que era lo que nos hablaba anteriormente, que podíamos ejercer cargos públicos. Entonces, pues eso fue lo que es yo decir, que sí se está investigué. cumpliendo la convención aquí internamente en Colombia. Sí, señora, realmente en Colombia, pues un claro ejemplo sería que ay, ¿cómo es que se llama ella? Marta Lucía Ramírez, que es la vicepresidenta de nuestro país, nos está representando a nosotras las mujeres. Como también tenemos la alcaldesa de Bogotá, pues obviamente es una mujer, entonces sí se está cumpliendo lo que dice la Constitución Política de que nosotras las mujeres podamos ocupar cargos públicos en nuestro país. Ok, Gracias. Astrid, muchas gracias. Siguiente. ¿Quién quiere continuar de Carol o Dayana?
Bueno, profe, yo. Ya. Listo, dale, Dayana. Bueno, buenos días, casi tardes. Mi nombre es Dayana Cherremalina y elegí la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que busca prevenir o codificar la Convención. Dice, reconoce derechos, pues esta Convención reconoce derechos a la igualdad, integridad personal, participación política y nacionalidad, entre otros. Constitucionaliza que la violación contra la mujer, o sea, establece guías y estrategias para la eliminación de discriminación y hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito privado y público, así como en las áreas educativa, social, económica, cultural y laboral. Listo. ¿Cuáles son las formas de discriminación que establece esta convención? Dice que tiene 2 discriminaciones establecidas. Es por objeto y discriminación por resultado. La discriminación por objeto dice que es la que se refiere directamente al hecho de ser mujer, porque ustedes han escuchado que, como dijo mi compañera hace un momento, lo de cuestión de ser elegida como presidenta, pues no es porque una mujer no puede ser capaz de liderar, ¿sí? La mayoría de veces se escucha eso, entonces esa es la discriminación por objeto. Y la discriminación por resultado es aquella que se deriva de una norma o disposición formulada sin hacer referencia a un sexo determinado. Por ejemplo, cuando se restringen los derechos de la seguridad social de las personas que están discriminando, o sea, directamente, no está discriminando directamente a la mujer, pero sí tienen que, digamos, mayormente va señalado contra la mujer porque pues ellas son en cuestión, entre comillas, las más vulnerables, ¿sí? Entonces, como por ejemplo en el trabajo, que siempre se tiene como un tiempo más parcial a las mujeres y muchas veces se da responsabilidad, o sea, no se tiene en cuenta la responsabilidad de los hijos, ¿sí? Entonces, es como que les dan un poquito más duro a las mujeres. Listo, pues esa sería como la primera, ¿sí? La primera pregunta. No sé si me extendí mucho. No, así está bien. La pregunta dice, reconoce estas disposiciones dentro de la Constitución Política de Colombia. Dice, en la década de los 80, Colombia ratificó la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1981 y comenzó a dar pasos en la Constitución Política del 91 con sus desarrollos sobre el principio de la igualdad como derecho social. Y dice que en el artículo 43 reconoce que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades y señala que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. O sea que si hay esa intervención del Estado referente a la Constitución Política. Y ya, un ejemplo de aplicabilidad de esa convención o de ese articulado de la convención en la vida real, ¿cuál sería? Que no sea de derechos políticos. Espera, profe, que tenía por acá un ejemplo. Espera. Ay. Que sea en otro escenario que no sea el político de elegir, ser elegido, sino otro donde uno diga sí realmente se está cumpliendo esa igualdad entre hombres y mujeres, esa igualdad de género. Profe, podría ser, digamos, que las mujeres también, digamos, están abarcando pues responsabilidades
grandes que el Estado pues ya como que apoya más a las mujeres y no las discrimina para, digamos, en cuestión de ser líderes digamos, en empresas o tener su propia empresa, o por ejemplo que ahora hay mujeres militares, ¿sí? A mí se me hace que eso ya es un apoyo contra la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Sí, señora. Porque antes no se veía una mujer militar, entonces ahora pues ya se ven policías de la Armada, entonces para mí sería ese un ejemplo de la vida real. Sí, señora. Muy bien. Muchas gracias, Dayana. Gracias a usted, profe. Bueno, Carol, te escuchamos. Bueno, ¿me escuchan ahí, profe? Sí, señora. Bueno, yo elegí la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Para la primera pregunta. Esta es adaptada, abierta, la firma y ratificada por la Asamblea General en su resolución 2106 al siglo XX el 21 de diciembre de 1965 y entrada en vigor el 4 de enero de 1969 de conformidad en el artículo 19. Señora. Esta se creó porque la Declaración de las Naciones Unidas condenó el colonialismo y las prácticas de segregación y discriminación que lo acompañaban, cualquier que sea su forma y donde quiera que existieran. Y la Declaración sobre la concepción de la independencia de los países y pueblos coloniales del 14 de diciembre de 1960. Y entonces ellos afirmaron y solemnemente proclamaron la necesidad de poner fin rápida e incondicional a este problema, que es donde se surgió la necesidad. Ellos vieron la necesidad por el colonialismo de crear esta convención. Y la segunda pregunta de si esta hace parte de la Constitución de Colombia en 1991, la respuesta es que sí hace parte, tiene un artículo, sería el artículo 13, donde habla de que todas las personas nacen iguales, con los mismos derechos, tienen la misma protección, libertades y oportunidades, sin importar el sexo, raza, origen, lengua, ni ninguna de sus diferencias. Ok, la misma pregunta para la que hice con Dayana. Un ejemplo de la vida real donde se esté dando aplicación a esta convención o al artículo 13 de la Constitución Política. Yo diría que por ejemplo, podemos verlo, digamos, en el entorno laboral y educativo, ¿Cualquier ¿no? aspecto? Okay. En el aspecto de que hoy, anteriormente, las personas que, por ejemplo, contaban con un dispositivo diferente, digámoslo así, eran parte de etnias indígenas, ¿sí? No tenían las mismas oportunidades de estudio, no podían estudiar con otras personas que ya no fueran indígenas, que, entre comillas, estuvieran más modernizados porque se suponía pues, que eran cosas diferentes. Hoy en día, y en mi ejemplo personal, yo estudié con varias personas que hacían parte de un grupo étnico indígena, pero que estudiaban al igual que nosotros, y aún así serán respetados y tratados con igualdad y con los mismos derechos. Sí, y lo mismo pues, para el entorno laboral, también para ser contratados no necesitan pues ser, como se dice, modernos, sino que también pueden pertenecer y tener sus etnias, sus creencias religiosas, su orientación sexual, todo puede ser y tienen los mismos derechos que las mismas personas. Como en el caso también de una de mis profesoras, de varias profesoras que tengo yo en el colegio donde estudio, que tienen orientaciones sexuales diferentes, que hacen parte de comunidades indígenas
y tienen los mismos derechos laborales que los otros profesores, que las otras personas. Sí, señora. Ya que mencionamos lo de la comunidad es diferente en cuestiones de género, porque acuérdense que sexo es una cosa y género es otra. Por ejemplo, para las convenciones de las dos compañeras que hablan sobre la mujer, si estamos ante una mujer transexual que ha tenido ya su transformación, ¿esta sería aplicada para esa persona como tal o no? ¿Cómo así, profe? O sea, que si entraría, si es trans, si entraría a regir en ella. Sí, señora. Yo creería que sí, Sí, no, claro, profe. pues sí, claro, ya se reconoció por ser mujer y a veces se registran y todo, entonces tendría el derecho de la mujer. Si está registrada como tal, ¿no? Porque recordemos que si yo Sí, solo sí, hago claro. la adecuación de mi cuerpo, mi género va a seguir siendo el masculino. Independientemente que a la vista de todos yo ya sea una mujer, haya completado mi transformación física. Entonces sí se le daría aplicación a esas convenciones que tratan sobre los derechos de las mujeres. Pero Sí, de hasta hecho, ahí, tanto sea reconocida como tal y como es el reconocimiento, pues que en la cédula de ciudadanía se le cambie el sexo o el género de masculino a femenino. creo que en la policía ahí está la primera mujer trans. Creo que está en Bogotá, no recuerdo exactamente el nombre, pero en Bogotá hay una mujer trans en la Policía Nacional. Sí, señora, y por el hecho de serlo, pues digamos que estas personas están sometidas a esa protección constitucional, ¿no? Entonces hay que ver muy bien ese caso. Voy a buscarles el caso para el miércoles que nos veamos de un, no sé si recordarán, un caso de un colegio privado en Bogotá en donde un El de Sergio. estudiante fue sometido a tratos discriminatorios por el hecho de gustarle pues la misma orientación sexual. Profe, la historia de Sergio. Ese que llegó y se aventó desde yo no sé qué piso de un centro comercial, si no estoy mal. Sí, señora, sí, así fue. Entonces, Es que el un jueves regalo era- iniciamos con eso como para hacer una valoración, digamos, constitucional y qué mecanismos nosotros hubiéramos podido utilizar en el caso si nosotros hubiéramos sido la mamá de ese joven. Porque recuerden que esa señora movió cielos, mar y tierra y ningún ente le quiso poner atención, entonces ella tenía una acción constitucional preferente para la salvaguarda de esos derechos de ese joven, de ese menor de edad. Entonces sería bueno conocerlo, se lo voy a traer como acá a manera de reflexión y podamos concientizarnos de cuál es el trasfondo también de la aplicabilidad de esos derechos ahora en la situación actual, ¿no? Porque a mí me hablan de hombre, mujer o familia es la que está conformada por mujer y hombre y ya, lo que yo le decía, no, hay otros tipos de familia. O sea, yo no necesariamente voy a construir una familia con papá y mamá. Puedo construir una familia con mis abuelos, con mis tíos, o hasta con una persona que no sea de mi grupo de consanguinidad, pero afectivamente y emocionalmente, económicamente, me está dando esa protección y me brindó un núcleo familiar. Entonces es bueno conocer esas partecitas. El jueves traigo ese ejercicio y otros ejercicios más como para que vayamos teniendo en cuenta pues todos los temas que hasta el momento hemos visto. Entonces, ya hasta hoy finalizamos aquí. Si tienen alguna duda, por favor me la hacen saber.
porque no Profe, yo sí todos tengo una duda. o pueda que yo no sea clara, entonces ustedes de pronto callen y digan, bueno, mejor prefiero consultarlo, no de una vez me dicen y yo me devuelvo o vuelvo a explicar el tema que se está tocando. Profe, yo sí tengo una duda, pero pues no es frente a lo de la clase, sino es para, su merced nos dijo que nos daba la calificación del taller que teníamos plazo de entregar ayer. Ya lo subieron, la verdad no lo he revisado. Sí, señora, pues el plazo era hasta porque ayer. allí en la plataforma les dejé hasta el día de hoy para subir los trabajos. Entonces, realmente no los he revisado. Yo me comprometo esta tarde a hacer la revisión y si hay alguno que haya que hacerle alguna corrección, lo que hago yo es escribirles, se los devuelvo. No les voy a dar calificación, sino que les voy a hacer devolución y les escribo el comentario. Escribiste mal el derecho en tal generación. Puede ser que esté mal eso. O no me parece tal cosa, entonces por favor corregirlo. Y cuando ustedes hagan la corrección, me lo devuelven de nuevo y ahí sí doy la calificación, si les parece. Ok, profe. O sea, si está todo bien, ok, yo de una vez allí coloco la nota. Si no está, si de pronto hay que adecuarlo, modificarle algo, entonces yo les hago una devolución que me permite la plataforma y les escribo el comentario de lo que deben llegar y modificar. Profe, yo la verdad Señora. no sé manejar muy bien la plataforma. Yo la verdad no sé manejar muy bien la plataforma, pues porque esta es la primera, o sea, el primer módulo que estoy iniciando apenas, pero esto más o menos cómo lo podría mirar, o sea, para si me queda o algo, ¿me podría explicar? ¿Ya subiste la actividad? Sí, señora, yo la subí. Listo, entonces yo lo que voy a hacer es revisar. Aquí les voy a compartir mi pantalla. Entonces yo me voy a ir a equipos, me voy a ir a lo de constitución y voy a ver mis tareas. Entonces, así me muestra mi pantalla como tal. Entonces, aquí me dice que 2 han entregado de 5 estudiantes que tengo. Entregó Dayana y entregó Astrid. Falta Caro. Profe, pero yo lo subí ayer. No, no lo ha subido porque mira, o sea, viste la tarea, mira, acá dice visto. O sea, que visualizaste la tarea en taller, pero no lo has subido. Entonces, Pero lo voy a volver a subir ahorita. Tarea, aquí hay una cosita, sino que a mí me lo muestra como docente, no como estudiante. Entonces me imagino que habrá una cosita que diga adjuntar. Estoy mal, las compañeras que ya lograron realizar el envío del Profe, taller. Sí, profe, aparece le falta darle adjuntar. entregar. Profe, le falta darle entregar. Ahí se decía, porque no le ha dado entregar. Ya, debes hacerle eso. Ah, sí, esto. Y entregar. Y entregar, Carol, porque a mí me aparece como visto solamente. Ah, ok, profe, vale. Y yo lo que voy a hacer es abrir lo que ustedes están visualizando en pantalla y voy a empezar a revisarlo. Y aquí yo le voy a escribir los puntos. Se supone que el mayor punto es 5, entonces aquí voy a escribir la calificación. Si yo no les escribo calificación, sino comentarios, porque hay que llegar y hacer una retroalimentación o una modificación de ese taller. Y lo que voy a decirle es devolver, para que ustedes tengan la posibilidad de hacerle la corrección y me lo puedan volver a entregar. Y allí sí doy la calificación. Si está todo ok, de una vez le digo así y de una vez entregar calificación. ¿Vale? Listo, profe, ya voy a entregar. Yo esta tarde reviso y aquí sí 3. Aquí sí ya han entregado las 3 ustedes.
Aquí sí lo subiste, Caro. Sí, señora, es que no le había hundido en entregar, por eso es que estaba así. Qué pena. Ah, ok. Y listo, no es más. Listo, estimadas estudiantes, muchas gracias por la compañía. Señora. Profe, esto, antes de irnos, qué pena, yo tuve el atrevimiento de consultar un artículo que es, pues, de México, sobre la Constitución de México, y ahora sobre los derechos de las personas transgénero, y pues se lo compartí porque pues me parece interesante y se asemeja, ¿no? Porque pues esto no es solo por país, sino que debería ser en general, ¿no? Entonces, pues ahí lo compartí por el grupo por si quieren echarle una miradita. Ah, bueno, Dayana, muchas gracias. Gracias, compañera. Gracias, profe, que estén muy bien. Buena tarde. Bueno, feliz almuerzo. Nos vemos entonces el miércoles. Yo previamente les Sí, señora. comparto otra vez el enlace de conexión, ¿vale? Porque todos los días cambia el enlace. Ok, profe, mil gracias. Buen Vale, fin de feliz semana. almuerzo, que tengan una feliz tarde también.